Hola, soy Ethan. Tengo 29 años, nací y crecí en las afueras de Columbus, Ohio. Llevo viviendo en la ciudad desde hace 6 años, alquilando un pequeño apartamento en el norte. Nada lujoso, solo lo bastante tranquilo para pensar y lo suficientemente cerca del trabajo. Me dedico a la tecnología, pero no del tipo glamuroso que ves creando apps o hablando de inteligencia artificial. Arreglo equipos de oficina, impresoras, servidores, routers y esos ridículos lectores de tarjetas de seguridad que siempre fallan en el peor momento. Trabajo para una pequeña pero fiable empresa de mantenimiento que tiene contratos con decenas de oficinas en toda la ciudad. La mayoría de los días entro y salgo de 4 o 5 edificios. Conduzco una vieja furgoneta blanca, tengo mis herramientas mejor organizadas que mi nevera y hablo más con máquinas que con personas. No esperaba que ese martes fuera diferente. Hacía frío y estaba nublado para ser abril, y ya iba con retraso cuando recibí un aviso de servicio para un bufete de abogados en el piso 29 de una de esas torres de cristal del centro. El cliente se quejaba de que su impresora de red no respondía. Típico. Aparqué en el garaje subterráneo, pasé por recepción con mi tarjeta y me dirigí a los ascensores. Al principio estaba solo, hasta que un grupo de personas, claramente empleados de oficina, entró detrás de mí. Trajes, cafés, charlas. Entonces la energía cambió. Ella fue la última en entrar y fue como si bajara la temperatura. Alta, imponente, con una falda lápiz gris, blazer negro y tacones que resonaban contra el mármol. El pelo recogido en un moño impecable. Su rostro, Dios, hermoso, pero inescrutable, incluso frío, como alguien que ha tenido que dominar cada sala a la que ha entrado. Y eso fue exactamente lo que hizo. En cuanto entró en el ascensor, todos dejaron de hablar. Nada de contacto visual. Los móviles se volvieron de repente interesantísimos. Fue extraño, como ver a la gente desaparecer dentro de sí misma. No tenía ni idea de quién era. Solo sabía que esa mujer tenía presencia, de la que te hace encogerte o hablar. No quería encogerme, así que dije algo. No lo pensé, simplemente abrí la boca. Pareces alguien que gana mucho pero nunca lo celebra. Sí, eso dije en voz alta, en un ascensor lleno. Y me arrepentí al instante. Nadie rió. Ni siquiera respiraron. Ella giró un poco la cabeza y me miró directamente. Por un segundo pensé que me iba a mandar callar o algo peor. Pero entonces sonrió. No una sonrisa completa, solo un gesto leve, como si sus labios no supieran si premiarme o advertirme. Pero estaba ahí. Y, de alguna forma, en esa pequeña mueca, sentí que había sobrevivido a algo. El ascensor sonó. Todos salieron. Ella no dijo una palabra, simplemente siguió caminando con ese paso elegante y firme, como si nada hubiera pasado. Yo salí detrás de ella, con el corazón aún latiendo con fuerza. Y fui a arreglar la impresora como si nada, pero algo había pasado. No sabía su nombre. Ni siquiera en qué planta trabajaba. Pero no podía dejar de recordar ese momento. Esa sonrisa no era cálida ni coqueta, pero era real. Y en un edificio lleno de gente demasiado asustada como para hablarle, yo lo hice. Dije lo que nadie se atrevía, y ella simplemente sonrió. Así empezó todo. No la volví a ver durante una semana. Seguí yendo al mismo edificio por revisiones y otros avisos, casi siempre para la empresa financiera del piso 27 o la startup del 32. Pero no sabía dónde trabajaba ella. Cada vez que subía al ascensor, me sorprendía mirándome al espejo, medio esperando encontrarla allí. Era estúpido. Ni siquiera conocía su nombre. Por lo que sabía, podía ser una ejecutiva que vivía 3 pisos por encima del resto de la humanidad. Y, aún así, esa sonrisa de fracción de segundo se me quedó grabada como algo que no sabía explicar. Entonces, el siguiente viernes, la vi otra vez. Estaba en la cafetería de abajo alrededor de las 8:15 de la mañana, pidiendo un café solo. Sin azúcar, sin leche, porque soy así de aburrido. El sitio estaba lleno de trajes, auriculares, móviles.
Yo estaba mirando la pantalla con los nombres de los pedidos cuando lo sentí. Ese cambio de energía otra vez. No necesitaba mirar para saber que era ella. El lugar se volvió un poco más silencioso. No en silencio, pero sí tenso, como si alguien acabara de entrar y no tuviera tiempo para tonterías. Giré la cabeza. Ya estaba a mitad de la fila. Mismo estilo de blazer, esta vez azul marino, el mismo peinado, sin maquillaje, o al menos nada que llamara la atención. Solo limpia, impecable, controlada. Pidió al barista como si lo hiciera todos los días. Sin buenos días, sin charla, espresso doble, sin tapa, temperatura ambiente. La conocían. Ella no esperó. Yo estaba junto al estante de recogida cuando pasó cerca de mí. Me miró un segundo. «Sigues arreglando máquinas», dijo. Sin sonrisa, sin pausa. Me pilló desprevenido, pero respondí, «Sigo rompiendo expectativas». Esa vez, nada. Ni sonrisa, ni siquiera una mirada de desaprobación. Salió como si yo no existiera, y yo me quedé allí, como un tonto, con un café que ya no quería. De vuelta arriba, le pregunté a la recepcionista del piso 29 si conocía a la mujer del espresso sin tapa. Levantó una ceja. ¿Te refieres a la señorita Hart, la jefa del departamento legal? Claro, Jenny Hart. Incluso su nombre sonaba afilado. No es precisamente habladora, añadió la recepcionista. La mayoría de los chicos lo aprenden por las malas. Más tarde ese día, mencioné su nombre en la sala de descanso del piso 27. Bromeando con un tipo con el que ya había hablado antes, Tom, un jefe de proyectos. Se rió. «Oh, Jenny, ¿eres valiente o tonto? Es brillante, pero te destroza con 2 palabras. Sin filtro, cero tolerancia. No eres su tipo, a menos que seas una fusión o una demanda». Otro añadió. «Sí, Jenny Hart mastica a los hombres como chicle. Masticas, escupes, olvidas». Eso no me gustó. No la conocía, pero no me pareció justo. A la gente le encantaba hablar de ella como si fuera un peligro andante. Y tal vez lo era, pero no para mí. Aún no. Unos días después, me la volví a cruzar. Esta vez fuera, cerca de la zona de carga. Estaba caminando de un lado a otro, gritando por teléfono, destrozando verbalmente a alguien, pero no a gritos. Era controlado, preciso, pero furioso. «Y si me mandas ese borrador una vez más sin la cláusula 28 cerrada, voy a devolvértelo personalmente y borrar tu licencia». Colgó, guardó el móvil en el bolsillo del abrigo y me vio mirándola. No aparté la mirada. No fingí no haber oído. Solo asentí levemente y dije: «Gritar no hace que tu punto sea más fuerte. Solo lo hace más solitario». Ni siquiera lo pensé. Simplemente lo dije. Se quedó congelada medio segundo. Esa mirada no era enfado. Tampoco diversión. Era otra cosa. Evaluación, quizá. Dio un paso hacia mí, despacio, me miró directo a los ojos. «Debería seguir con las impresoras», dijo con frialdad. «No con las personas». Y se fue. Yo me quedé ahí, con el corazón latiendo, sin saber si había cruzado un límite o ganado un punto. Todos a su alrededor caminaban con pies de plomo. Todos se alejaban. Yo no. No dejaba de pensar en esa frase: «Sigue con las impresoras, no con las personas». No era un rechazo. No del todo. Era una advertencia. Pero también significaba que, bajo esa armadura, se había dado cuenta de que yo no jugaba el mismo juego que los demás. La siguiente vez que la vi fue en el ascensor. Entró sola. Yo entré después. Éramos los únicos. Me quedé al otro lado, en silencio. Tras unos 10 pisos sin hablar, dijo: «Eres persistente». Yo respondí: «Soy paciente». Inclinó un poco la cabeza, como si no estuviera acostumbrada a respuestas que no pudiera desmontar con una sola frase. Y sin embargo, sonrió. «Apenas. Te cansarás de mí», dijo. «Puede ser.
Pero tendré buenas historias que contar cuando lo haga. No respondió. Solo bajó en su planta y siguió caminando. Pero juro que vi la más leve curva en sus labios justo antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Ella no era fácil, en absoluto. Pero yo no pensaba irme. Lo que pasaba con Yene es que no dejaba puertas entreabiertas. Ni una rendija. Cada interacción era una transacción. Precisa. Cerrada. Sin residuos. Incluso cuando sonreía, era como un contrato a corto plazo. No podías quedártela. Por eso no esperaba nada. Pero seguía cruzándomela. 2 veces en el pasillo, una en la azotea del parking, otras cuantas en la cafetería. Siempre intercambios breves. Nada que pareciera progreso. Pero me di cuenta de algo, nunca me evitó, nunca apartó la mirada. No actuaba sorprendida al verme. Al contrario, parecía como si supiera que yo aparecería. Y así era. No la espiaba, ni nada parecido. Solo no me importaba estar cerca. Me fascinaba. Y no de forma romántica. No era esa fantasía de la mujer fría que se derrite. No quería cambiarla. Solo quería conocerla de verdad. Incluso si seguía siendo afilada. Un jueves por la noche, alrededor de las 8:45, terminé un aviso tardío en el piso 27. Unos jefes de departamento habían derramado café dentro de una cafetera y pensaron que se secaría sola. Clásico. Los ascensores estaban vacíos, pero las luces aún encendidas. Supuse que la mayoría de la oficina ya se había ido. Pero al pasar por los ventanales junto al vestíbulo, la vi. Sentada sola en una mesa de reuniones de cristal, llena de papeles, el portátil abierto, la mirada fija. No me vio. No me detuve ni me quedé mirándola. Solo seguí caminando. Afuera hacía frío, lloviznaba, de esa que no justifica un paraguas pero te empapas si esperas demasiado. Llegué a mi furgoneta, abrí la puerta, y me detuve. No podía explicarlo. Simplemente no quería irme aún. Así que cerré la puerta, me apoyé en la furgoneta, y esperé. No la estaba esperando a ella. Solo estaba ahí, en silencio, dejando que la noche respirara. Pasaron unos 20 minutos. Entonces oí el clic de la puerta. Salió. Abrigo puesto, pelo recogido, tacones firmes contra el asfalto. Caminaba con ese mismo paso exacto, medido, como si el mundo nunca se moviera lo bastante rápido para ella. No me vio al principio, pero cuando lo hizo, bajó ligeramente el ritmo. No se detuvo del todo. Solo lo justo para que se notara que me había visto. Se acercó. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Encogí los hombros. Solo me aseguro de que no seas el último ser humano atrapado en una torre de cristal. Exhaló un sonido entre un suspiro y una risa. ¿Siempre me rodeas por aparcamientos vacíos? Solo cuando creo que alguien necesita ser visto. Inclinó la cabeza, me miró como si intentara averiguar cuál era mi intención. Y yo la dejé. El silencio se alargó, y entonces dijo: «Estoy bien». Asentí. «Lo sé, pero esperaste de todos modos». «Sí». Otra larga pausa. La lluvia empezó a intensificarse un poco. Ella alzó la vista hacia el cielo, luego volvió a mirarme. «Eres raro», dijo. «Me han llamado cosas peores». Sonrió de lado. «No estarás intentando impresionarme, ¿verdad?» «No», respondí. «Estoy intentando no fingir». Y eso sí que la tocó. Me miró un segundo más de lo normal, como si estuviera leyendo algo en mi cara que no se esperaba. Luego dijo: «Entra en el coche. Vas a pillar una pulmonía aquí fuera». No fue una invitación. No fue tierno. Fue una orden. Obedecí. Dentro del coche había silencio. Estaba impecable. Asientos de cuero. Sin olores. Sin música. No encendió el motor. Solo se quedó mirando al frente, por el parabrisas. «No se me da bien hablar por hablar», dijo. «Bien», respondí. «A mí no se me da bien fingir». Giró la cabeza hacia mí. «¿De verdad me esperaste?» Asentí.
Nadie espera por mí, dijo. Luego apartó la vista. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque supe que no necesitaba una respuesta. Necesitaba que esa frase se quedara ahí, que resonara. Nos quedamos un rato así. Sin plan, sin prisa. Luego arrancó el coche y dijo: «Pásate mañana. Mi despacho. A las 11. ¿Para qué? Aún no lo sé». Y eso fue todo. Me dejó junto a mi furgoneta, no esperó un gracias, y se marchó bajo la llovizna. Esa noche no dormí mucho, porque algo había cambiado. No en ella. En mí. Me di cuenta de que no me importaba si se enamoraba de mí o no. Solo quería seguir apareciendo. Incluso cuando no me pedía que lo hiciera. Especialmente cuando no lo hacía. A la mañana siguiente, llegué exactamente a las 10:58. No llamé. Esperé fuera de su oficina como un becario a punto de ser interrogado. La firma tenía esas paredes de cristal modernas con persianas a medio cerrar. Se veían sombras, pero no expresiones. A las 11:01, la puerta se abrió. Ella estaba allí, vestida con un vestido gris carbón, las mangas arremangadas justo por debajo del codo. Una tablet en una mano, café en la otra. Sin sonrisa, sin saludo. Solo dijo: «Entra». Entré. Su oficina era minimalista, pero de alta gama. Nada de desorden, ni frases motivacionales enmarcadas, ni tazas de mejor jefa del mundo. Solo su portátil, una pila de documentos legales a la vista. Desde allí se veía media ciudad. Los coches parecían hormigas, la gente puntos diminutos. Me di cuenta de que, desde esa altura, el desapego quizá era natural. «Siéntate», ordenó. Me senté. Se colocó frente a mí y empezó a pasar páginas en un documento como si yo no estuviera allí. Pasaron 30 segundos, luego un minuto entero. Al final dije: «¿Sueles invitar a gente solo para ignorarla?». Sin levantar la vista, contestó: «¿Sueles tentar tu suerte tan temprano en el día?». Touché, sonreí. «Solo me pregunto qué hago aquí». Ella tocó 2 veces su tablet, la dejó a un lado y por fin me miró a los ojos. «No lo sé». Parpadeé. «¿No lo sabes?». Se recostó en la silla. Solo, sentí ganas de no estar sola por una vez. No dije nada. No sabía cómo responder a eso, viniendo de ella. La mujer de la que todos decían que no necesitaba a nadie. «Hablas con la gente como si no te importara lo que piensen», añadió. Me encogí de hombros. «No hablo con la mayoría». «¿Por qué no?». «Porque la mayoría no escucha. Solo espera su turno para hablar». Ella inclinó la cabeza, esa mirada de medio análisis otra vez. «Yo tampoco escucho», dijo con frialdad. «Si escuchas», respondí. «Solo finges que no, porque escuchar significa dejar entrar a alguien». Eso la golpeó. Por primera vez desde que la conocí, pareció sorprendida. No expuesta, pero sí momentáneamente sin su control habitual. Como si no esperara esa frase, o no esperara sentirla. Se levantó, fue hacia la ventana, brazos cruzados. «Crecí rodeada de gente que hablaba mucho», dijo. Gente que decía cosas solo para llenar el silencio, para sentirse en lo correcto. Aprendí pronto que era más fácil callar y ganar. Yo también me levanté. «¿Y cuál es el premio por eso?», pregunté con suavidad. «Silencio. Distancia. Estar tan alto que nadie puede alcanzarte». No respondió. Me acerqué. «No demasiado, solo lo suficiente». «Actúas como si el mundo te debiera algo», dije. «Pero no es así. Y lo sabes. Solo has olvidado cómo dejar de luchar». No se movió. Ni un gesto. Pero apretó la mandíbula. «Y aún así, cedí». «No me das miedo, Jenny. No porque no seas intimidante. Lo eres. Pero porque veo lo que hay debajo». Finalmente, se giró. Y se veía diferente. No más blanda. No rota. Solo, real. Ya no había actuación. Ni fachada. Solo ella. Despojada de todo,
menos de una verdad que no podía esconder. En ese momento, la vi. No la versión que la gente evitaba. No la imagen que ella mantenía. La persona real. Y entonces sonrió. No fue una mueca sarcástica. No fue la sonrisa fría y burlona que ya conocía. Fue una sonrisa real. Pequeña. Triste. Honesta. Eres el primero que no sale corriendo, dijo. No respondí. No hacía falta. Volvió a sentarse. ¿Alguna vez vas a almorzar durante el trabajo? Alcé una ceja. No, a menos que lo pague un cliente. Abrió un cajón, sacó su bolso. Y se levantó. Invito yo. Caminamos 2 manzanas hasta un sitio tranquilo que le gustaba. Dijo que allí no habría nadie de la oficina. Ella pidió un sándwich. Yo una sopa. Sin vino, sin sobremesa, solo una comida. Simple. Hablamos de música, películas, tonterías de la infancia. Ella no habló de su trabajo. Yo no mencioné impresoras. Se rió una vez. Ni siquiera recuerdo lo que dije, pero sí recuerdo ese sonido. En un momento, dijo. Igual acabarás harto de mí. Negué con la cabeza. Dices eso como si fuera tu defensa. Lo es, admitió. Si lo digo yo primero, no dolerá cuando pase. La miré directo a los ojos. Crees que te estás protegiendo, pero solo te estás preparando para estar sola. No respondió. Pero pude notar que escuchó cada palabra. Esa tarde no me invitó a subir. No hubo roce al despedirse, ni beso de despedida. Solo dijo: gracias por la comida. Y se fue. Y eso fue suficiente. Porque supe que algo había cambiado. No todo. No de la noche a la mañana. Pero algo se había roto, y yo estuve ahí para verlo. Porque dije algo que nadie más se atrevía a decir. Y ella sonrió. No nos convertimos en pareja de inmediato. No hubo beso dramático bajo la lluvia. No hubo confesión ruidosa, ni momento a cámara lenta donde todo cambia de golpe. Lo que pasó entre Jenny y yo ocurrió como suelen pasar las cosas reales, en silencio, de forma irregular y con muchas dudas. Después de aquel almuerzo, empezamos a vernos. No oficialmente, no románticamente al principio. Ella lo llamaba un par de conversaciones con comida. No discutí. Quedábamos para tomar café los viernes, a veces un almuerzo rápido entre semana. Y una vez, solo una, la ayudé a subir la compra desde el coche a su piso. Fue la primera vez que vi dónde vivía. Todo estaba impecable. Por supuesto. Líneas rectas, colores neutros, sin fotos en las paredes, sin desorden en las encimeras. Parecía un lugar hecho para trabajar, no para descansar. Como una casa modelo en la que nadie ha vivido de verdad. Bonito lugar, dije. Gracias. No me gusta el desorden. Quise preguntarle si le gustaba la comodidad, pero no lo hice. En su nevera solo había agua con gas, recipientes de ensalada y un tarro medio usado de mantequilla de almendra. Hice una broma sobre eso. Y ella se rió. Esa noche la pasamos en su sofá, sin hablar mucho, solo estando. No la toqué. Ella no se acercó, pero tampoco me pidió que me fuera. Para la tercera semana, empezamos a escribirnos todos los días. Seco, a su estilo, mensajes breves y eficientes. Pero constantes. No me ignoraba. No jugaba. Si acaso, era brutalmente honesta. Una noche me escribió: odio cuanto espero tu mensaje. Respondí: es el insulto más bonito que me han dicho. Me contestó con un emoji de media sonrisa. El primero que recibí de ella. El punto de giro fue cuando me enfermé. Nada grave, solo una gripe fuerte. Fiebre, escalofríos. Pasé 2 días en cama. No se lo conté. Ni siquiera pensé en hacerlo. Supuse que estaba ocupada y que ya le escribiría cuando me sintiera humano otra vez. Pero notó el silencio. Se presentó en mi apartamento. Escuché los golpes a la puerta entre un mar de pañuelos y jarabe para la tos. Me arrastré hasta la puerta, en calzoncillos y sudadera, la abrí, y ahí estaba. Con vaqueros,
zapatillas y una sudadera lisa que jamás imaginé verla usar. Pensé que habías desaparecido, dijo. Y no me gusta quedarme con la duda. Parpadeé. Parecía un cadáver. Siempre tienes esa pinta, dijo, entrando sin pedir permiso. Me lavó los platos, hizo té, se sentó conmigo durante 1 hora, solo mirando el móvil mientras yo medio dormía. Antes de irse, dejó una botella de paracetamol y zumo de naranja fresco en la mesita. Luego me miró y dijo: «Me importas. Odio eso. Pero es verdad». Y ese fue el momento. Ahí supe que ella era mía y yo era suyo. No fue grandioso. No fue público. Fue real. Después de eso, no etiquetamos nada. No hacía falta. Me invitaba más seguido. A veces yo cocinaba. Cosas sencillas, sin complicaciones. A ella le molestaba que dejara platos en el fregadero. Y yo la molestaba por doblar las toallas como en un hotel. Nuestro primer beso fue sentados en su cocina, de madrugada, después de contarle sobre el divorcio de mis padres. Ella dijo: «Eso explica tu paciencia». Yo respondí: «¿Y tu frialdad?». No se inmutó. «Eso explica mi miedo». Nos besamos justo después. Suave. Honesto. Sin fuegos artificiales. Pero significó algo. No nos mudamos juntos. Ella no estaba lista. Pero me dio un cajón. Una llave. Y empezó a dejar las persianas de su oficina abiertas. La gente lo notó. Tom, del piso 27, me preguntó: «Tío, ¿de verdad estás saliendo con Jenny Hart?». Solo sonreí. Porque sí, lo estaba. Ella no cambió del todo. Seguía siendo directa. Seguía siendo reservada en público. Seguía manteniendo su mundo cerrado y su círculo más cerrado aún. Pero conmigo se ablandaba en esos momentos silenciosos que nadie más veía. A veces discutíamos. A veces desaparecía en su mente durante horas. Pero yo me quedaba. Y ella me dejaba. 1 año después, seguíamos juntos. Sin boda, sin anuncio en Instagram. Solo nosotros. Aprendiendo a navegar el uno al otro, un día a la vez. Una tarde, mientras estábamos sentados en el balcón, mirando las luces de la ciudad, le dije: «A veces sigues siendo difícil de amar». Ella respondió: «Bien. No quiero que sea demasiado fácil. Las cosas fáciles se rompen». «Esto no lo hará», dije. Entonces se giró, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Eres la primera cosa en mi vida que no quiero controlar». Eso fue todo. Esa fue nuestra forma de amar. Complicada, imperfecta, pero nuestra. Yo nunca quise arreglarla. Y ella nunca volvió a ponerme a prueba. Porque hice lo que nadie más se atrevió a hacer. Y ella, simplemente sonrió.